Muy buenas noches, sean ustedes bienvenidos a Poder Financiero. ¿Recuerda usted que hace algunos meses había un fuerte debate en este país si Banco de México debía o no modificar la política de tasas de interés? Había quienes decían que el Banco Central tenía que aumentar las tasas de interés para combatir el rebrote inflacionario. Un aumento en la inflación que llegó a casi el 5% anual. Banco de México en todo momento sostuvo que no era necesario modificar la política de tasas de interés por el impacto que tendría en la economía. Vamos, en este programa platicamos con el gobernador de Banco de México, Agustín Carstens, y bromeábamos, y lo decíamos quizá más en serio de lo que parecía, que el problema de inflación estaba constreñido al aumento del precio del huevo. Y si la política monetaria no iba a hacer que las gallinas pusieran más huevos, entonces era un absurdo cambiar la política monetaria. El viernes Banco de México tomó la determinación de mantener sin cambio la tasa de interés, pero dejó una línea muy clara. Podría disminuirla para aumentar el crecimiento económico. Después de que las presiones inflacionarias disminuyeron y que en el 2012 la última inflación fue de un poco más de 3.5%, el Banco de México decidió mantener sin cambio la tasa de interés, dejando abierta la posibilidad de disminuirla en los próximos meses como un vehículo para impulsar el crecimiento económico. Y es que el Banco Central expone que podría bajar la tasa, ya que la actividad económica mundial continúa mostrando signos de debilidad. La tasa de crecimiento de la actividad económica en México se ha moderado, en particular el dinamismo de la demanda externa y de algunos componentes del gasto interno que también han disminuido. Además, Banjico observa que el avance en el proceso de las reformas estructurales permitiría crecer a mayores tasas sin que ello diera lugar a presiones sobre la inflación. Por otra parte, el Banco Central considera que el balance de riesgos para la inflación ha mejorado, más aún si se considera el renovado compromiso del gobierno federal con las finanzas públicas sanas. El Pacto por México, sin lugar a dudas, es una buena iniciativa, es una buena entrada. Sin embargo, parecería que los mexicanos estamos cometiendo el error de siempre, creer que es la panacea, o por algún lado empezar a decir, no es un cheque en blanco o no hay que firmar el cheque en blanco, como lo hicieron los legisladores de Acción Nacional, que se sienten molestos porque creen que han entregado totalmente la plaza. ¿Y a qué es a lo que voy? Todo mundo sabe que se presentará en el segundo semestre del año una iniciativa de reforma hacendaria. ¿Pero cuál? ¿Nos hemos detenido como país, como sociedad, a decir qué es lo que debe tener? Vemos que surge una coyuntura, la deuda de los estados y de los municipios, eso debe contener la reforma hacendaria. Vemos el tema del subsidio de la gasolina, eso debe contener la reforma hacendaria. Sin embargo, hoy es momento, hoy es el tiempo de que estemos pensando hacia dónde debe ir. En este programa hemos insistido una y otra vez que el corazón debe venir por el lado del gasto. Preguntarnos si estamos gastando de una manera correcta, si estamos midiendo efectivamente el gasto, si estamos teniendo control. Es momento de que reflexionemos hacia dónde debe ir una reforma hacendaria. Según el calendario del Pacto por México, la reforma hacendaria se presentará en el segundo semestre de 2013 e iniciará su implementación en el primer semestre de 2014. Los propósitos de la reforma hacendaria serían la eficiencia recaudatoria, el fortalecimiento del federalismo fiscal, la eficiencia del gasto público y transparencia, fortalecer la capacidad financiera del Estado y la revisión de política de subsidios y a los regímenes especiales. Para analistas nacionales e internacionales y los principales partidos políticos, no será posible lograr estos objetivos si de inicio no se ponen en orden las finanzas de los estados y municipios, pues hay gobiernos locales que recaudan muy poco o nada y están sobreendeudados, además de que gastan de más. El mismo exsecretario de Hacienda, Ernesto Cordero, afirma que la gran debilidad estructural de las finanzas de México no está en los impuestos federales, que por supuesto pueden ser mejores, sino en las finanzas de los estados y los municipios que no recaudan casi nada. Hoy, México recauda un 10% de su PIB, mientras que países de la OCDE
recaudan en promedio 15%. Sin embargo, de nada sirve recaudar más si no se hace más eficaz el gasto. El mismo gobierno reconoce que no existen datos certeros para estados y municipios, como lo reconoció el secretario de Educación Emilio Choaifet, al reconocer que no saben cuántas escuelas, alumnos y maestros existen en el país. El secretario de Hacienda, Luis Videgaray, ha mencionado que esta reforma fiscal contemplará 3 objetivos: fortalecer la capacidad del Estado, ofrecer un sistema en donde paguen más los que ganan más y contribuyan más al gasto público, y brindando mayor competitividad. Desgraciadamente hay que volver sobre Moni Sacha de Swan. ¿Qué está pasando con la COFETEL? ¿Qué pasa con este organismo donde lo último que vimos es la falta de respeto del presidente de COFETEL a los legisladores? Los insultos al gobierno federal, ese retar al gobierno federal desde una posición no necesariamente panista, desde la posición que defiende Juan Molinar Horcasitas, patrón de Moni Sacha de Swan. Retar al gobierno, descalificar a los comisionados, decir que el apagón analógico, que es el Unitema, que ya veremos más adelante, que hoy no me voy a detener tantito en él, es toda una estrategia. Poner a los amigos de Molinar Horcasitas, olvidarse de temas fundamentales como la interconexión, de la buena relación con el gobierno. Lo que hace Moni Sacha de Swan es verdaderamente lamentable. Y estos son hechos concretos. El controvertido comisionado presidente de la COFETEL, Moni de Swan, se encuentra nuevamente en el ojo del huracán. Y es que, conforme a lo pedido por su ex jefe, Juan Molinar Horcasitas, ha convertido a la comisión en el refugio de amigos del exsecretario de Comunicaciones, como lo es la nueva administración de Carolina Gómez Vinales, que trabajó con Molinar y de Swan en el Instituto Mexicano del Seguro Social y sustituyó a Carmen Quintanilla en la COFETEL. Curiosamente, el presidente del organismo autónomo impulsa más la agenda del exsecretario de Comunicaciones que la agenda del nuevo gobierno, omitiendo los temas que fortalecerían la competencia y restarían fuerza a la principal telefónica del país. El único tema que expone es el de la televisión digital terrestre, restando importancia a los temas de interconexión, dominancia y modelos de costo. En este mismo tema, critica al Congreso por falta de recursos para el apagón analógico, iniciado con el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, pues no se incluyó esta partida en el presupuesto de egresos de la Federación. Y el Unitema de Moni Sacha de Swan, no funciona. El presidente de COFETEL se la ha pasado diciendo que el apagón analógico, Y aquí déjeme hacer un paréntesis. Claro que es necesario. Como país y como sociedad nos hemos venido retrasando. Sin embargo, no se está haciendo bien, no se está haciendo con cuidado. Por un lado, hoy vemos que en este país se siguen vendiendo televisiones que en el mundo y en este país son prácticamente chatarra. Televisiones que hoy se venden por muy pocos pesos, pero que no están diseñadas para recibir televisión digital. Televisiones que una familia, las de más escasos recursos, van a adquirir y muy pronto van a tener que desechar porque no sirven para ver televisión digital. Ese es un tema que debería estar trabajando la COFETEL. Y otro es organizar cómo hacer este apagón. Es mentira, y hay que reiterarlo, que las televisoras no quieran el apagón analógico, que quieran mantener las cosas como están. Vamos, empresas como esta estamos convencidos de la televisión digital. Hoy Proyecto 40 se puede ver en televisión abierta, digital, en todo el país. Así que hay que dejar de decir mentiras y empezar a hacer cosas importantes como concentrarse en el tema de que las televisiones que se vendan en este país estén diseñadas para recibir televisión digital, por lo menos. El apagón analógico está en puerta. La fecha de inicio, 16 de abril de 2013, en Tijuana, Baja California, y el día 26 de noviembre de 2013 para el resto de las ciudades fronterizas, dejando para el 2014 y el 2015 el resto del país. Sin embargo, estas fechas pueden cambiar. Y es que el Pleno de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, la COFETEL,
deberá evaluar los niveles de penetración de la televisión digital terrestre en Tijuana, con la finalidad de saber si se realizará o no el programa piloto del apagón analógico. En caso de que un mes antes de realizar el apagón analógico en alguna localidad no se haya alcanzado un nivel de penetración del 90% de la televisión digital terrestre, la comisión deberá ajustar nuevamente la fecha para el apagón analógico en ese sitio y lo notificará a los concesionarios y permisionarios. Para garantizar que al menos el 90% de los hogares pueda recibir las señales digitales en su televisión, la COFETEL previó la instalación de manera gratuita de decodificadores y o antenas en los hogares más necesitados que dependen únicamente del servicio de televisión abierta y que no cuentan con televisores o equipos que les permitan captar las señales digitales. El programa va retrasado, se licitó tarde, no existía un censo y datos precisos de la zona fronteriza. El proceso de visitas a hogares se inició apenas el 11 de diciembre y será el próximo 6 de marzo cuando se concluirán las visitas a los cerca de 430,000 hogares de Tijuana, donde se estima que se instalarán decodificadores para la recepción de señal de televisión digital. Sin embargo, es momento de que muchas otras autoridades revisen el proceso, porque no solo es instalar los decodificadores y o antenas de manera gratuita, sino que se deberá revisar el número de hogares que tienen televisiones que pueden recibir señal digital, porque, en estricta teoría, las televisiones analógicas ya no se están vendiendo. Los Boeing 787 Dreamliner son los aviones más modernos del mundo. La mejor tecnología, hechos de fibra de carbono, que pueden mover las alas para facilitar el aterrizaje o el despegue, que están diseñados para consumir mucho menos combustible. Sin embargo, se ha presentado un problema que aún no se ha resuelto. Un avión de estos, que operado por una línea aérea japonesa, presentó un problema aparentemente con una de sus baterías. La investigación no ha concluido, se dice que pudo haber sido, que no pudo haber sido la batería. ¿Cuál es la relevancia para México? Que Aeroméxico, la principal línea aérea de este país, tiene pedidos por 19 aviones de este tipo y que el avión de la Presidencia de la República, el que el año próximo deberá estrenar el jefe del Ejecutivo, también es de este modelo. Se ha generado una sobrereacción gravísima. Hay quienes han dicho que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes debería parar la compra. Hay quienes han dicho que se tiene que hacer una investigación a fondo y que hay riesgo sobre la vida de los pasajeros. No puede haber riesgo porque estos aviones no han llegado a México, no están en el mercado nacional. Vamos, no han sido ensamblados. El avión que usará el jefe del Ejecutivo, el avión presidencial, no se ha construido aún. Entonces, no es un riesgo, algo que todavía no existe. Lo que se tiene que hacer es determinar con claridad cuál es el origen de esta falla y esperar a que sea corregida. Vamos, en la industria automotriz usted lo ha visto. ¿Cuántas veces no se llama revisión los vehículos? Lo que pasa con estos aviones, hay que ver qué es lo que es. Parecería que no es un daño estructural, parecería que no pone en riesgo la aeronavegabilidad. El tema de fondo es, no hay que hacer escándalo, por favor. No puede estar en riesgo la vida del presidente en un avión que todavía no ha sido ensamblado. Inició el segundo mandato de uno de los populistas más grandes de la historia del mundo. Sin duda, el más grande de la historia de los Estados Unidos, Barack Obama. Aficionado a los símbolos, utilizó para jurar su segundo mandato la Biblia de Martin Luther King y por el otro lado la de Abraham Lincoln. Lástima que no se parece a Lincoln ni el de la película. Barack Obama enfrenta en un segundo periodo los mismos problemas de siempre. Un sistema fiscal que no funciona, un exceso de gasto. Vamos, Estados Unidos sigue postergando el tomar las medidas urgentes. Y esto es grave para el mundo por una razón muy sencilla. Nos podría llevar hacia una nueva recesión cuando se empieza a ver que en Europa ya más o menos hay algunos visos de solución. En Estados Unidos el populismo sigue
postergando, lamentablemente, la toma de decisiones correctas. Esta mañana, el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, juramentó para un segundo mandato ante 800,000 personas frente al Capitolio. Ya ayer lo había hecho en un acto privado en la Casa Blanca, ya que como marca la Constitución de este país, la toma de posesión debe hacerse el 20 de enero. En su discurso, Obama llamó por la unidad, abogó por la tolerancia, haciendo referencia a los homosexuales, y pidió que se recibiera de mejor forma a los migrantes. Lo que nos hace excepcionales, lo que nos hace estadounidenses, es nuestro compromiso con una idea que está consagrada en la Constitución hecha más de 2 siglos atrás. Mantenemos estas verdades, que todos los seres humanos son creados iguales, que han recibido del Creador derechos inalienables y que entre ellos está la vida, la libertad, la búsqueda de la felicidad. Hoy continuamos en esta travesía que no tiene fin para llegar a comprender el significado de esas palabras en las realidades de nuestro tiempo. La puja de los inversionistas interesados en Mexicana de Aviación comenzó una vez más y está a punto de terminar, luego de que la juez Edith Alarcón decidiera dar 10 días más al proceso que están a punto de concluir. Ahora piden $100 millones de entrada, lo que no alcanza para pagar las liquidaciones y, curiosamente, es lo que vale por sí sola la terminal de mantenimiento en Guadalajara, Jalisco. Nadie ha levantado la mano. Desde el 28 de agosto de 2010 han sido por lo menos 18 los supuestos inversionistas los que a lo largo del proceso intentaron quedarse con la empresa. Curiosamente, ninguno de estos supuestos postores han sido inversionistas serios o conocidos por tener alguna otra gran empresa o bien por tener experiencia en el sector de la aviación o la aeronáutica. Asimismo, tampoco han demostrado tener los recursos necesarios para echar a volar la empresa. El tiempo de espera ha sido largo y las deudas siguen creciendo. Hoy, los $250 millones requeridos inicialmente para echar a volar la empresa ya quedaron cortos. Se requieren cuando menos 300 o 400 millones de dólares para cumplir con liquidaciones y recomenzar un negocio que nunca tendría el tamaño que alcanzó hace unos 5 años. Mexicana de Aviación ya no tiene viabilidad. Y es que si alguien dispone de esos recursos, podría usarlos de una manera mucho más eficiente y rentable en el propio negocio de la aviación, sin absorber las deudas de Mexicana de Aviación. Una flota de más de 100 aviones quedó reducida a tan solo 6 aeronaves que están en garantía con Bancomex y que necesita recuperar el dinero que prestó. Para los mercados e inversionistas serios, la única solución viable para la aerolínea es la quiebra de la empresa. Y es que después de casi 2 años y medio fuera del aire, las posibilidades de regresar con éxito a competir son nulas. El mercado se reacomodó y suplió la falta de Mexicana de Aviación. Bueno, Lance Armstrong es, sin lugar a dudas, uno de los ejemplos más claros que hay del lado oscuro y el lado luminoso de una persona, ¿no? Por un lado, el cuate que él mismo dice, asusta no sentir remordimiento. Todos competíamos en las mismas circunstancias, porque evidentemente no era el único ni ganó por las sustancias prohibidas que se inyectaba. Muchos de los que compiten ahí las usan. Bueno, hay muchos castigados por el uso de esas mismas sustancias, u otras peores.
y que no habían tenido el éxito deportivo. Y por el otro lado queda la parte de su fundación, de la lucha contra el cáncer, que te muestra las dos caras de una persona. Juan Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás, David? Muy buenas noches. Lo mencionas perfectamente, el caso de la luz y la oscuridad en Lance Armstrong y la cantidad de millones de dólares que se mueven en este aspecto. ¿Por qué? Pues porque ahora lo están demandando antiguos patrocinadores, como el caso del US Postal, que es el Departamento de Correos justamente de los Estados Unidos, quien lo patrocinó durante buena parte de su carrera con su equipo completo. 30 millones de dólares le están exigiendo de vuelta. Y así es una cadena de patrocinadores que le están pidiendo dinero de regreso. Y en total son aproximadamente 100 millones de dólares el problema financiero que tiene ahora Lance Armstrong. Mencionas también muy bien una parte fundamental e importante dentro de este asunto, y vamos hacia allá también con números que de verdad espantan, y es el hecho de que Lance ganó 7 veces el Tour de Francia de manera consecutiva. Los 7 segundos lugares están involucrados en algún momento de su carrera en caso de doping, y 6 de los 7 terceros lugares de esa misma época están involucrados. Es decir, 20 de los 21 puestos de esos 7 años en el podium están involucrados en caso de doping. Y lo deja muy claro. Es un porcentaje altísimo. Cuando dice la definición de trampa. Exacto. Dice, pues yo no tomé una ventaja indebida. Bueno, no tomé una ventaja. No, todos competíamos en igualdad de circunstancias. Todos exacto. competíamos en igualdad de circunstancias. Que no quiere decir que mal de muchos, no. Lo cierto es que todo mundo hacía eso en ese momento. Sí. Y hay que considerarlo. Porque, y lo platicábamos un poco fuera del aire, todas estas sustancias son indebidas, son prohibidas, pero si tú revisas, no solo en los primeros lugares, en todos los competidores. Sí, o sea, ya te espanta que 20 de 21, ¿qué porcentaje estamos hablando? Y solo estamos hablando del podium. Vamos para atrás, ¿no? O entonces sea, quiere vamos decir el cuarto que para atrás. No era, si hubiera sido el único, entonces sí es culpa de las sustancias, digamos. Sí. Entonces, ese yo creo que es un tema que hay que considerar. Y el tema de los patrocinadores. ¿Realmente los patrocinadores no conocen lo que pasa en sus empleados, llámense los atletas? Me suena muy difícil de creer. Mira, más bien se voltean para otro lado y si te cachan es tu culpa, ¿no? Eso puede ser también, David. Se puede dar el caso de que no lo conozcan, ¿no? Muy a fondo en alguno de los casos. O que se volteen para otro lado, ¿no? Sí, también. O sea, mientras ganas, haz lo que quieras. Muchos de los patrocinadores son holandeses, recordando que Holanda, Ámsterdam es una ciudad totalmente ciclista, ¿no? Holanda, Bruselas es otra de esas, y Bélgica y Holanda son 2 de los principales lugares por donde pasa el Tour de Francia, y 2 de los principales países donde se abocan todos los patrocinadores a meterse al Tour de Francia, ¿no? Entonces, ahora recientemente el caso de Rabobank, uno de los bancos holandeses con más prestigio, o el único tal vez, retira su equipo. Ellos tenían su equipo, olvídate el patrocinio, era el equipo. Sí, era el equipo, ¿no?, del banco. Entonces lo quitan, lo retiran porque ya se descubre con lo de Lance, se destapa una cloaca que empieza a salpicar por todos lados y los patrocinadores empiezan a ahuyentarse. Eso está terrible para el ciclismo, es un caso terrible. Veo a través de las redes sociales que los ciclistas amateurs piden y gritan terriblemente de que no se desacredita el ciclismo. Lamentablemente, la prueba reina del ciclismo es la Tour de Francia y ha quedado tan salpicada que los patrocinadores empiezan a alejarse de la misma. Yo creo que la Tour de Francia va a terminar desapareciendo. Sería terrible, yo creo que va a terminar desapareciendo. Las cifras están, durante muchos años se toleró. El propio Lance Armstrong dice, si no hubiera regresado, me hubiera ido impune. Sí, él mismo lo dice. O sea, si yo no regreso, me voy con mis 7 títulos y estaría maravilloso en casa. Sí, porque el problema no es, o no solo es Lance Armstrong, es de estructura de ese deporte y de los negocios relacionados con ese deporte. Ahora, David, el problema también es que los deportistas y los atletas de alto rendimiento cada vez llevan más su cuerpo al límite y cada vez necesitan de ciertas sustancias que mejoren su rendimiento, no durante las pruebas, porque mucha gente confunde eso, que es durante la competencia. El mejorar el rendimiento implica mejorarlo durante los entrenamientos, cuando tú estás entrenando para ser un atleta de alto rendimiento. Que desgraciadamente va con los ideales olímpicos de más alto, más fuerte y más rápido. Exactamente. O sea, más grande, más fuerte y más rápido. Va con, sí, no, más alto, más fuerte, más rápido. Finalmente razón. Va a eso. O sea, desgraciadamente va a eso. Porque si no es que
se inyecten antes de la carrera y salgan a correr como locos. Son años, es en todo el entrenamiento, porque explicarlo con que, se metió esas sustancias y ganó, sería que cualquier persona dijera, yo me meto las mismas sustancias y voy a tengo el ganar. mismo rendimiento. No pasa. Tan no pasa que si analizas a todos los competidores de esos años de la Tour de Francia, bien lo decías, 20 de 21. Sí, 20 de 21. Que más bien el otro parece casualidad estadística, digamos, Sí, ¿no? sí, es un español exactamente, el único que no, pero bueno. Y que no hable mucho porque si dice que es un héroe, que se merecerá todos los premios, lo van a encontrar. Lo más probable es que lo encuentren, ¿estás de acuerdo? Que le caiga en algo, pero hubo muchos escándalos en el ciclismo, que fue el caso Puerto para los españoles, ahora lo de Rabobank, lo de Lance y antes varios casos más. Ahora, David, ¿qué pasa con los patrocinadores en este caso? ¿Hacia dónde se van a mover sabiendo que muchos de ellos habían estado muchos años en el Tour de Francia? O sea, es como desacreditarte a ti mismo. Y otra de las grandes preguntas es, ¿causa daño a la imagen de los patrocinadores? Otra grandiosa, ¿no? Y esa es Yo te diría que no, ¿eh? US Postal. ¿Por qué estará pidiendo la Lance? Está pidiéndole a Lams, no porque la gente Es que dentro de los millones de dólares que le está pidiendo es por daño de imagen, ¿no? lo podrá probar. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Le invito a que nos veamos el próximo lunes, 10 de la noche, en Proyecto 40. Gracias, que le vaya muy bien.